voluntad de Dios? Así es, así es. Así es que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Y el tema de ahora, y mire, yo supongo que por Dios hace las cosas, ¿verdad?, perfectas, es creciendo aún en medio de las adversidades. Ese es el tema. Y vamos a buscar, por favor, Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Un solo versículo vamos a leer para comenzar. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé que muchos inclusive se saben de memoria este texto, pero yo no sé si conocemos el contexto de este texto. Y de eso vamos a hablar. Dios tiene control y si Dios nos ama, Dios nos ha redimido, igual Dios ha cuidado a la nación de Israel. Y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Es útil para aprender, es útil para conocer al Señor. Y la misma palabra nos prepara a nosotros para que estemos completos para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿verdad? Y no solo versículos famosos, sino que poder entender el contexto de todo el versículo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que provocó la palabra? ¿Qué causó en los que le estaban escuchando? ¿Cuál fue la consecuencia para que nosotros, después de entender cómo afectó al pueblo que escuchó la palabra, nosotros podamos entender cómo nos afecta este texto? ¿Lo tenemos ahí? Amén. Póngale atención, por favor. Yo les recomiendo que se aprenda de memoria este versículo. Porque a veces no entendemos, bro. Y esto usted lo puede conjugar con aquel: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. O sea, están en otra sintonía, están en otro nivel. Y nosotros no podemos, aunque querramos, saber todo de Dios, entender cómo piensa Dios. Hay principios que nos guían, pero cómo lo finito puede entender lo infinito. El Espíritu Santo nos da luces para que nosotros podamos entender ciertos detalles de la palabra. Pero hasta que llegamos, hasta que nos pasan las cosas, pasa cierto tiempo, no dice, era por esto, ¿verdad? Hoy que ya me pasaron muchas cosas y a mis 58 años, casi 59, si hubiera sabido todo esto cuando hice aquello otro, ¿verdad? Así es que, amados, lo tenemos ahí. Oiga, en medio de la adversidad, creciendo o avanzando aún en medio de la adversidad. Dice así la palabra del Señor, lo que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos para alabarte, para glorificarte, pero también, Señor, para poner nuestro entendimiento en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Dios bendito, que nos hable al corazón, que nos enseñe, Padre, a ver de las experiencias de la palabra, porque por causa de nosotros escribió toda la palabra, Señor, para que podamos aprender, para que podamos ser formados por ella, para que corte todo lo que no está bien y haga crecer todo lo que está bien, Señor. Ponemos nuestra mente en tu palabra. Espíritu Santo, toma control y háblanos al corazón. Enséñanos, Dios, porque queremos crecer aún en medio de la tormenta, en medio de la adversidad y también en el tiempo de prosperidad. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Pues yo no sé si usted conoce el contexto de ese versículo. Yo tuve que estudiarlo cuando estaba aún en el seminario. Habían porciones cronológicamente de la palabra que yo no podía entender, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba del reino del sur, del reino del norte, porque de repente se refería a Israel como al pueblo de Dios como Israel, y por qué de repente Judá, qué es lo que pasó. Y entonces me metí a estudiar. Esto lo puede usted encontrar ahora con las redes, con la tecnología, ¿verdad? Usted solo puede googlear o buscar, no sé cuál es su buscador, y busque cautiverios de Israel. Solo así ponga y le va a salir el cautiverio babilónico y el cautiverio asirio. Entonces, amados, este versículo tan hermoso que a todos nos gusta y que hemos escuchado las predicaciones de una y mil cosas, tiene un trasfondo muy, oiga bien, muy difícil. Y es un trasfondo que no comienza
en tiempos de Jeremías, sino que es anterior a Jeremías. ¿Por qué? Porque, ¿se recuerda usted cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién sucedió a Saúl? David, ¿verdad? Y el tercer rey de Israel fue Salomón, ¿verdad? La Biblia dice que Salomón recibió un don muy especial de Dios. ¿Cuál fue? Sabiduría. La Biblia dice que él ha sido el hombre más sabio, que nunca ha existido uno tan sabio y nunca existirá otro más sabio que él. Por supuesto, ahí no tomamos, en esa medida no incluimos al Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente que Salomón, óigame, es como decía un amigo, no me sé, es queso fresco, me decía, cuando hablaba de personas que eran muy, muy inteligentes, muy sabias. Pues Salomón es y será el hombre más sabio que ha existido. Entonces, amados hermanos, recibió el reino de parte de su padre, y las mismas reglas que Dios estableció para David eran establecidas para Salomón. Sin embargo, Salomón, con toda su sabiduría, la utilizó para hacer negocio. Diga conmigo, negocio, ¿verdad? Y de tal manera que inclusive esclavizó o subesclavizó a su propio pueblo para construir el templo y para construir la casa real y otras edificaciones. Entonces, Salomón hizo crecer a Israel. El tiempo de oro de Israel solo fueron en 2 reinados, en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Realmente con David fue el verdadero etapa de oro de Israel, porque con Salomón, si bien es cierto, creció en territorio y en riqueza, pero espiritualmente Salomón hizo decaer al pueblo. ¿Por qué? Porque hizo justamente lo que Dios le dijo que no hiciera. No te juntes con las mujeres que no eran israelitas. Salomón sabía que el matrimonio no solamente era para hacer familia a ese nivel de realeza, sino que unía reinos. Hacía crecer su influencia. Y por eso es que usted ve en la Biblia que David tuvo como 1000 esposas y como 700 concubinas. El tipo le sacó a su cargo, le sacó todo provecho. Y entonces Salomón llegó a ser exageradamente rica. De hecho, la reina de Saba, narra la escritura, que llegó porque quería ver si la sabiduría y la grandeza de Salomón era tal, que cuando llegó al reino, cerca del trono de Salomón, vio a uno de los servidores de Salomón y le rindió pleitesía porque pensó que el servidor de Salomón era Salomón. Así de grandeza, así era la grandeza de Israel en ese tiempo. Inclusive la plata bajó de tener importancia porque había tanta en Israel, había tanta abundancia. Pero lo que sucedió es que al unirse con personas de diferente fe, oiga esto por favor, cuando se casó con mujeres que no eran creyentes, por decirlo así, lo que sucedió, amados hermanos, es que las mujeres no se convirtieron a Salomón. Por eso es que la Biblia nos manda a no unirnos en yugo desigual, porque es mentira, amados. Solo que Dios hace un milagro. El esposo impío o la mujer impía se va a convertir al Señor. Así de sencillo, es mentira. Entonces a Salomón no se le convirtió ni una. Y entonces, por el contrario, Salomón empezó a adorar a los dioses de sus mujeres, a construir templos para adorar. Y el mayor problema que no solo hacía que existiera ese templo, sino que su pueblo, el pueblo santo, el pueblo de Dios, participaba en esas adoraciones hasta llegar al punto que el rey mismo, por complacer a sus esposas, participaba de la adoración. Dios se enojó de tal manera que le dijo a Salomón que iba a partir el reino. Y entonces, pero le dijo, por amor a mi hijo David, a tu padre David, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino que lo voy a hacer en el tiempo de su hijo. A Salomón, ¿quién sabe cómo se llamaba el hijo de Salomón que le sucedió? Ahí lo agarré, ¿verdad? Se llamaba Roboam. Diga conmigo, Roboam. Él fue el que recibió el reino. Pero como Salomón había cargado tanto la mano en impuestos en el pueblo, cuando recién recibió el pueblo, todos los jefes tribales se acercaron a Roboam para pedirle que bajara sus impuestos. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Yo solo sé que se las estoy recordando. Entonces, amados, el pueblo llegó y le dijeron, bájanos los impuestos.
Y entonces el muchacho vino, porque era un muchacho, consultó a los ancianos que habían sido los consejeros de su padre y le dijeron, bájales los impuestos, ya es tiempo, bájales los impuestos. Y entonces, bueno, pero como todo muchacho, ay, no estoy tranquilo, voy a llamar a todos mis amigos. Llamó a sus amigos, a sus contemporáneos y ellos le dijeron, no, diles que le vas a presionar más, le vas a cargar más que tu padre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo le dijo, no, contigo no tenemos nada, Salomón. Y 10 tribus, oiga, de las 12, 10 tribus se apartaron del rey. De tal manera que allí Israel se resquebrajó en dos. Por eso es que usted conoce cuando habla del reino del norte y del reino del sur, porque 10 tribus se fueron y 2 tribus quedaron fieles al rey, que fue Judá y que fue Benjamín. Y entonces se partió el reino. A partir de ahí, amados hermanos, usted ve que la historia, tanto en el libro de los reyes y en el libro de crónicas, se bifurca la historia y habla de un rey, reyes de Judá y reyes de Israel. Los reyes de Israel nunca fueron de la tribu de Judá. Siempre fueron reyes a los cuales no les correspondía ser reyes, ¿verdad? Eran reyes paganos, eran malos reyes. En cambio, en Judá, todos venían de la línea del rey David. Eso no quiere decir que todos fueron buenos. Hubo buenos reyes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En su tiempo, oiga esto, en su tiempo, cada pueblo se fue corrompiendo también. Israel, y con su rey Jeroboam, él no quería que regresara la gente al templo. Oiga esto. Entonces le construyó otro templo. Y no solamente construyó otro templo, sino que trajo otros dioses. De tal manera que Israel, las 10 tribus, no solo fueron rebeldes, sino que se hicieron paganas. Entonces Dios se enojó con ellos. Y en su tiempo, creo más o menos que por el año 700 antes del Señor Jesucristo, Dios permitió que las 10 tribus fueran llevadas por el pueblo de Asiria, por el imperio asirio se los llevó cautivos. Es decir, se llevó a todo el pueblo a vivir a Siria. Allí eso lo hacían para que el pueblo perdiera su identidad. Lo mismo pasa cuando usted solo se lleva con impío, brother. Y solo ve a los hermanos el día domingo, porque solo viene el culto el domingo. De ahí para allá puros impíos, ¿verdad? Y entonces usted viene y de repente comienza a hablar como ellos, comienza a actuar como ellos, comienza a ver las cosas como lo ven ellos y hace a un lado la palabra de Dios. Entonces Dios permitió que Asiria se los llevara cautivos y hasta la fecha ellos ya no regresaron. Israel no fue tan bueno tampoco, porque adoraba a Dios y presentaba sacrificios en el templo, pero igual adoraba en los lugares altos a otros dioses. Y Dios se enojó de tal manera con Israel, que más o menos por el año 526, más o menos antes de Cristo, permitió que Nabucodonosor, con el imperio babilónico, también se llevara cautivo a Jerusalén. Que fueron cautivos a Babilonia todo este pueblo. Algunos se resistieron y se quedaron, se escondieron y huyeron y después regresaron a su tierra. Pero Dios, oiga bien, Dios trajo ese problema a Israel. Dios permitió que tanto Asiria como Babilonia se hicieran fuertes para que pudiesen someter a Israel. Y le cuento que las dos naciones en el tiempo del cautiverio fueron naciones prósperas, no estaban en necesidad, pero sí estaban en cruenta necesidad espiritual, a pesar de que con ellos estaba Jehová de los ejércitos. Entonces, amados hermanos, lo que pasó fue que en esos cautiverios, Israel sufrió. No es que, vaya, se van conmigo, por favor. No. Hubo un, ¿cómo se llama? Cuando sitiaban la ciudad de tal manera que nada podía entrar y nada podía salir? Ahí se cuenta la historia de que una fulana se comió a su bebé porque no había comida. O sea, fueron tiempos difíciles. Muchos murieron, miles de judíos murieron. Muchachos fueron a madres, les abrieron el estómago, sacaron sus niños y los estrellaron en las esquinas de la
de los muros. Entonces realmente, amados hermanos, fue algo que uno dice, no, ¿y aquí qué pasa? Y Israel definitivamente, toda su riqueza, todo su orgullo religioso se valió de repente en nada. Y se llevaron cautivos. Como les dije, algunos se resistieron y se quedaron ahí. Entonces, Dios habló con Jeremías. Jeremías se conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque a Jeremías le tocó ver todo esto que estamos hablando, al menos en el tiempo ¿cómo se llama? Judá. Entonces, él vio la riqueza del pueblo, pero también vio la infidelidad del pueblo. Y Jeremías le anunciaba lo que vendría. Jeremías hablaba con el pueblo. El Señor les advirtió, mira, te van a oír, pero no se van a convertir. Y tu orden es, no te conviertas a ellos, o sea, no desistas de predicar. Y esto para Jeremías fue tan duro que Jeremías le presentó la renuncia al Señor. Y el Señor le dijo, pues no te la acepto. Y lo mandó a seguir predicando. Pues en este tiempo Israel estaba en Babilonia sufriendo increíblemente. Algunos lloraban, otros supongo que algunos renunciaron a su fe, otros estaban totalmente decepcionados del Dios que los había abandonado. Pero si ustedes se dan cuenta, antes que Dios permitiera esto, ellos mismos habían abandonado a Dios, porque habían tenido una vida religiosa, pero no una vida espiritual con Dios. Amados hermanos, mire, cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a ver al pastor. Y aunque vemos a los hermanos y nos encanta ver a los hermanos, usted no viene, no es su objetivo principal hablar con los hermanos, sino que venir a adorar al Señor, escuchar la palabra de Dios, participar con sus bienes en la obra del Señor. Eso es lo que venimos a hacer. Entonces tenemos que tener la actitud de buscar al Rey, de buscar a Dios. Entonces, amados hermanos, esto que ustedes leen, que son palabras tan bonitas, se le dijeron a Israel en ese tiempo de aflicción y en ese tiempo de dolor. A veces no entendemos lo que está pasando. Así, no entendemos, pero Dios nos manda, óigame bien por favor, una especie de medicina. Oiga por favor, una especie de medicina especial para usted. Especial para usted, una medicina que con otra persona no quedara bien. Pero Dios preparó a Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Lo preparó y lo hizo crecer para someter a su propio pueblo que se había convertido en un pueblo infiel. Y entonces cuando ya estaban en Babilonia, después de miles de muertes, después de haberlo perdido todo, oiga bien, ¿de qué ama tanto las cosas materiales? Después de haberlo perdido todo, inclusive familia, inclusive todo lo que tenían, todo su orgullo nacionalista estaba por los suelos. Dios le escribió a Jeremías, le dijo a Jeremías que hablara al pueblo de Israel. Y vean lo que dice, por favor, desde el versículo 4 y póngale atención, por favor. Y esto ¿qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Amados hermanos, ahora nosotros no somos Israel, pero somos hijos de Dios. Somos la iglesia. Y Dios tiene, oiga bien, una relación personal con cada uno de nosotros. Dios espera todavía más de lo que Israel hacía. Por eso es que a mí me choca cuando la gente dice, no, pastor, pero es que no, yo no puedo ofrendar. Amados, si usted ve en el Antiguo Testamento, Dios hablaba de primogenituras, hablaba de primicias, todo era primero. ¿Y para quién era lo primero? Para Dios. Todo era primero para Dios. Nunca era lo segundo. Ni siquiera animales arruinados. No era para Dios. Para Dios era lo mejor. Entonces usted no puede venir y pagar todo lo que cree usted que tiene que pagar y después traer su ofrenda a Dios. Así no funciona eso. Dios quiere ser prioridad en su vida.
Y el diezmo fue una de las razones por las cuales Dios también ajustició a Israel. Pero entonces, mire lo que dice, por favor, que no se trata del diezmo, no se preocupe. Dice versículo 4, mire, dice, ahí mismo estamos en 29:4 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, oiga esto, a todos los de la cautividad, ¿qué dice? Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién se los llevó, brother? ¿Quién permitió eso? ¿Quién fue la herramienta? Nabucodonosor. ¿Se da cuenta? O sea, usted no puede enojarse con el mundo. Usted no puede enojarse con los gobiernos. Usted, en lugar de enojarse con el vecino o con quien sea, primero vea su relación con Dios, pero no lo vea desde su perspectiva, sino que vea desde la perspectiva de Dios. Desde allí, desde el punto de vista de Dios, júzguese usted, porque si se juzga desde su perspectiva, usted va a decir, bueno, pero el hermano tal, pero fulano, pero mengano no hace tanto como yo. No, es de la perspectiva de Dios, para que usted vea los requerimientos de Dios para usted. Le digo, ningún requerimiento de Dios para nosotros ni es demasiado ni es injusto, porque la medida de nosotros la tiene Dios. Si usted cree que algo es demasiado, es porque usted o no quiere hacer mucho o no se ha valorado bien. Pero Dios tiene la justa medida de usted. Entonces, amados, oiga esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mire versículo 5. ¿Cómo cree que se sentía anímicamente Israel? ¿Cómo cree? Decaído, sí o no, porque lo perdieron todo. Llegaron sin nada. Babilonia les robó todo. Inclusive las riquezas del templo se fueron, todo. Entonces, definitivamente que no había alegría. Brazos caídos. Y como dice Hebreos, rodillas paralizadas. ¿Por qué? Ay, no, es que ¿quién va a poder en esto? Pero mire la orden de Dios. Oiga esto, por favor. Versículo 5 dice, oiga, edificad, ¿qué dice? Casas y habitadlas, y plantad huertos, y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y mire qué dice ahí, y multiplicaos, ¿dónde? ¿En Jerusalén? No, allí. ¿Y dónde es allí? En Babilonia. Y entonces dice, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. En otras palabras, amados hermanos, lo que le estaba diciendo Dios a Israel, acepta el castigo. Acepta ese movimiento que yo he hecho en tu vida. No viene del diablo, viene de mí, dice el Señor. Acéptalo, donde yo te puse, tienes que florecer. ¿Está conmigo? Y entonces, amados hermanos, hay movimientos que nosotros no hemos querido hacer. Hay movimientos que nos desagradan. Pero Dios te ha traído donde estás. Dios te ha traído en la condición en la que estás. No debes tú dar pasos para atrás. Dios tiene todo calculado. Él es soberano. No hay nada, ninguna sorpresa en Dios. Es más, Él conoce nuestro corazón. La Biblia dice que la palabra no ha salido de nuestra boca y Él ya lo conoce toda. Y el rey David decía ante eso, tal conocimiento es demasiado para mí. ¿Para dónde nos movemos? ¿Qué decimos? ¿Cuál será nuestra opinión? El Señor dice que donde sea que usted esté, que sea lo que usted esté pasando, esté conforme o no esté conforme, la Biblia dice que avance. Diga conmigo, avance, crezca. Y mire qué hermoso esto, por favor. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Cuál cree que sería el sentimiento de los israelitas para con los babilonios? ¿Cuál sería el suyo? Si le quitan todo y lo traen, fíjense que no estaban como esclavos, pero llegaron como pordioseros y algunos habían tenido plata. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Ahí está hablando Jeremías.
No se pongan a pelear con Babilonia, ni con los babilónicos. Al contrario, oren por ellos. Y les da la explicación. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo no sé qué está viviendo usted, brother. Ya ahorita los veo y parece que todos están inconformes y desanimados, brother. Yo no le cuento mis problemas porque yo vengo aquí a motivarlo, no a desmotivarlo. Pero cualquiera que sea las cosas que le esté pasando, enfermedades, lo que sea que esté pasando, dificultades, inconsistencias en lo que su vida es, a lo que usted quisiera, lo que sea que esté pasando, Dios dice que lo acepte y camine y se desarrolle. Sí, es cierto, Dios quiere, como la alabanza preciosa que cantábamos allá con el pastor general, un milagro. ¿Se acuerdan de esa? Dios quiere hacer en mí. Sí, pero quiere que primero avances. Como nos dijo el hermano José aquí, Dios hace lo imposible. Pues lo posible lo hacemos nosotros. Y avanzar, el primer paso lo tiene que dar usted. Dios le ha mandado las cosas que han llegado. Es que Satanás me está golpeando, amado. Mire, Martín Lutero decía del diablo, el diablo de Dios. Cuando me dicen eso, solo imagino con correa, ¿no? ¿Por qué? Porque nada se sale de la voluntad de Dios. Amados hermanos, mire, aunque le parezca difícil lo que yo le estoy contando ahora, si a usted le parece difícil, ¿cómo cree que fue para mí preparando esto que le venía a decir? Si hay cosas que no me gustan ahorita de las cosas que estoy viviendo. Inclusive yo me vine para acá, para venirme a este país, yo hablé con el Señor, le propuse al Señor y todavía después yo en el entendido que yo le propuse y todo salió, entonces, pues pero no me vayas a fallar. ¿Quién me había dicho a mí que Dios me había aceptado todas las locuras que yo le pedí? ¿Quién? Si Dios no se pone de acuerdo conmigo, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y para eso tiene que aceptar lo que le esté pasando. Por eso es que el creyente puede vivir constantemente en gozo. No es masoquista, es un gozo que viene de la confianza. No sé si se comprende lo que estoy hablando, amados hermanos. Y por eso me fue necesario irme hasta el tiempo de Salomón. Para que podamos entender, amados, que este tiempo y este versículo tan hermoso viene de en medio de mucha dificultad, dolor y muerte en Israel, quienes lo recibieron. Y entonces, vea lo que dice, por favor. Dice, y no disminuyáis, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Es más, mire lo que dice, no le hagan caso a todos estos predicadores que están hablando de un evangelio que solo es prosperidad y prosperidad y prosperidad, y cuando vienen estos problemas, esa prosperidad no cuaja, esas promesas de prosperidad no cuajan, porque a veces nuestra realidad es otra. Y amados, diferente es cuando usted se ha descuidado, cuando usted no trabaja, que hay necesidad, claro que va a haber necesidad. Pero cuando usted está tratando de hacer lo bueno, cuando usted está trabajando y de repente vienen momentos difíciles, casi terremotos que sacuden nuestra vida, usted tiene que seguir creyendo en Dios, confiando en Dios y caminando. Así, mire, como aquellos carritos que usted le da estar, comienzan las llantitas a funcionar, pero mientras usted no los pone en el suelo no camina. Pero si lo pone en el suelo, ¿qué pasa? Comienza a correr el carrito. Así tiene que ser usted, esperando lo que Dios hace, pero sin dejar de caminar. Pero no se puede tener esa confianza. No se puede tener esa actitud, no se puede tener esa actitud de avanzar en medio de la dificultad si no te confiamos en Dios, que Dios tiene el control. Si no hay eso, amados hermanos, yo le estoy hablando en chino y usted se va a enojar conmigo, pero yo no escribí esto, yo solo soy un mensajero, pero sigamos leyendo, por favor. Dice, versículo 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os enviaré, oiga esto, cuando en Babilonia se cumplen ¿cuántos? 70 años, quiere decir
que mucha gente iba a morir en Babilonia. Otra gente iba a nacer en Babilonia e iba a morir en Babilonia. Pero había una generación que iba a recibir esta promesa, que esta promesa era para ellos. E inclusive hubo personas que vivieron en los dos tiempos. Y dice la Escritura que ellos vieron, porque cuando regresaron encontraron a Israel todo hecho pedazos y reconstruyeron el templo. Pero los jóvenes cantaban de alegría, los ancianos lloraban, porque la gloria del templo nuevo no se comparaba con la gloria del templo anterior. Entonces, por eso le digo, muchas personas no volvieron a Israel, otras sí volvieron. Pero otras que no conocieron a Israel, llegaron a Israel, llegaron a Jerusalén. Y entonces dice, oiga esto, vamos al 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, y esto es importante, yo os visitaré. La visitación de Dios, amados hermanos, no es solo la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ponga atención a esto. Ponga atención a esto. No es solo la venida de Cristo. Ese es el regreso del Señor. Pero cuando usted esté en problemas, oiga y ponga atención, cuando usted esté en problemas, va a llegar un momento en que Dios lo va a visitar. Pedro nos llama a que nosotros tengamos buena nuestra manera de vivir, aunque la gente hable mal de nosotros, o sea, los impíos. A un impío usted no le cae bien, brother. Si usted es un buen creyente, no le cae bien, porque aunque no hable mal de él, el solo vivir como creyente, usted ya les cae mal, brother. Entonces, amados, usted y yo estamos llamados, y es que es tan importante, amados hermanos, que nosotros podamos comprender que Dios nos va a visitar a cada uno de nosotros en nuestra circunstancia. Y esa visitación es para ayudarnos. Pero si nosotros estamos en desobediencia, esa visita, en lugar de transformarse en bendición, se transforma en maldición. El Señor Jesucristo, cuando estaba enfrente de Jerusalén, lloró y le dijo que había querido congregarlo como la gallina llama a sus polluelos y no quiso. Pues este día, por no conocer este día de tu visitación, pues entonces el Señor Jesucristo le profetizó la destrucción de Jerusalén. Entonces, yo no sé cuándo va a venir el Señor. No sé, o sea, me refiero a la visita personal, a la ayuda de Cristo. Dios nunca nos desampara, pero nos permite que pasemos tiempos difíciles. En algún momento Dios va a ver su caso. ¿Está conmigo? Dios va a ver su caso. Y si usted está caminando como Dios dice que tiene que caminar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a exaltar y usted va a saber que Dios lo visitó. ¿Cree usted lo que estoy diciendo, amado? Así es que no se desespere. Camine. Yo no sé cuándo Dios va a llegar al expediente, por decirlo así, algo tonto, no, pero a su escritorio. Dios nos tiene a la vista, pero como a Israel le tenía 70 años, Dios tiene un plazo para lo que nos está pasando. Dios tiene un plazo para nuestra enfermedad. Dios tiene un plazo para nuestros problemas. Y Él mismo se va a encargar. Y por eso tiene que reconocer. Y oiga, por favor, dice... entonces vuelvo al 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y mire qué va a hacer. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces, ¿por qué la va a tener que despertar? Porque estaba dormida. ¿Por qué? Dormida en sufrimiento, en decepción. Amados hermanos, cuando Dios dice arranquen la vida espiritual, no hay nadie que se detenga. Y por eso, amados hermanos, hablábamos ahí con unos hermanos, ¿verdad? Con los que discutimos todas las cosas de la iglesia, que de repente uno siente que hay hermanos que no quieren caminar, pues. Y por más que oremos y los motivemos y esto y lo otro, no quieren, brother. Y de repente, ¡pum!, les pasa un problema. Y entonces, en medio del problema, ya vienen de regreso encendidos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema, ¿qué hizo? ¿Los qué? Los despertó. Ahora le pregunto a usted, ¿usted necesita una calamidad? ¿Usted necesita un problema?
En otras palabras, hijos, bueno, yo creo que a ninguno le han dado aquí, ¿verdad? Pero ¿necesita un cinchazo? No. No. Dios nos manda, oiga bien, a avanzar. Y si Dios decide que vamos a pasar un tiempo oscuro, amados hermanos, consígase una lámpara en la palabra de Dios y siga caminando. ¿Cuál es la lámpara de cada uno de nosotros? Son porciones de la palabra que nos dan fuerza, que nos dan autoridad sobre la adversidad. Y nos recuerdan que Dios no se ha descuidado de nosotros. Amados, aunque así parece, no los estoy regañando, brother, sino que quiero que despierte su corazoncito en medio de la adversidad. Porque Dios dice que en medio de la adversidad, ¿qué dice que tenemos que hacer? Avanzar, brother. Avanzar. Han habido cambios en su vida. Haga lo que siempre hace. Ore, lea la Biblia, trabaje, cante, alabe al Señor. Haga lo mejor. Amados, no se agüiten, por favor. Que esto, como los 70 años de Israel, y usted no se preocupe que no van a ser 70 años, ¿verdad? Ya había un dicho, ¿verdad? Ya en mi tierra, ¿cómo es? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No se preocupe, eso no va a pasar con usted. Despierte, brother. Alégrese en Jehová. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. ¿En quién se va a gozar? No en el día, brother, en Jehová. Y entonces, oiga esto, por favor. Después de todo esto, entonces viene el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros, ¿el qué? El fin que esperáis. A esta altura podemos comprender el texto. ¿Y para cuándo es el texto? A este momento, amados hermanos, usted agárrelo, tómelo. Y si está pasando momentos difíciles, no se preocupe. Usted no sabe los pensamientos de Dios. No lo sé. Hay unos que están puestos en la palabra. Las intenciones de Dios están puestas en la palabra, pero yo no sé específicamente para cada uno qué es lo que Dios va a hacer. Pastor, ¿y usted qué opina? Mire, ¿sabe cuál es la pregunta que más nervio me da? ¿Usted qué opina, pastor? Lo que usted me diga voy a hacer. No, le digo, a mí no me meten en ese rollo, brother. A no ser que sea, o me voy con mi amante o con mi esposa. No, quédese con su esposa. Ahí sí se lo digo con autoridad. Pero de ahí para allá hay decisiones que usted tiene que saber, brother. Y usted solo tiene que tener los parámetros de Dios para tomar la decisión. Pastor, hay 2 muchachas que me gustan. Ajá, y son creyentes. No, solo una. Vaya, no sigamos discutiendo. Pero la que me gusta es la otra. Preséntele al Señor, tráigalo a la iglesia, se convierte. Ahí está. Ya ni siquiera hay que preguntar más. Pero si no lo hace, brother, no hay dónde discutir. Yo no puedo darle, no sé si usted se recuerda, mi hermano Eliú, que antes habían unos vales de gasolina, ¿verdad? No, unos permisos para manejar por 30 días. El que no tenía licencias le pagaba a alguien y le daban un permiso de tránsito para poder circular sin problemas. Yo no tengo de esos permisos, brother. Por más que me lo pida, pero pastor, yo solo transmito lo que Dios dice. Y entonces dice, oiga esto, cuando Dios le haga despertar a usted, y por eso es que si Dios lo va a hacer despertar a usted con los problemas, de mi parte, bienvenidos los problemas que llegan a usted y que llegan a mí. Porque no hay cosa más bella de un cristiano que estar despierto en Cristo, brother. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué? Y levántate de los muertos. Y te iluminará el ¿qué? La luz de Cristo. Brother, si quiere quejas, yo creo que yo tengo más que usted, pues. Pero si yo me voy a quejar con alguien, me voy a quejar con Dios. Es más, hay quejas que yo ni a mi esposa se las presento, pues. Se las digo. Hay penas que uno anda, que ¿para qué, pues? Ahí la voy a batir. Y por gusto, pues, no puedo hacer nada, ella tampoco, y entonces es con Dios. Y sigue diciendo, miren por favor, entonces, no antes que te despierte, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y mire, como está despierto, ¿qué dice ahí? Y yo os oiré.
Cuando nosotros no comprendemos estas cosas, amados, y venimos con un resentimiento por las cosas que nos están pasando, y venimos y clamamos a Dios, y enojados por las cosas que nos pasan, ¿y por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué hoy que soy creyente, hoy que hago esto, hoy que hago lo otro? Dios no lo va a oír, bro. Dios no lo va a oír. Con que a Job no le dijo qué pasaba. Job decía, y déjenme hablar con él. Oiga, Job, el santo, yo le haré entender. Job a Dios. Y cuando Dios se le presentó, Dios le concedió la petición, se le presentó en un torbellino. Y cuando Job vio eso, no. Dios sabía que no tenía nada, Job sabía que no tenía nada que decir. Y lo más tremendo es que Dios no le contestó nada a Job, sino que le trajo su presencia y preguntas. ¿Y sabe qué le preguntó Dios a Job? ¿Quién eres tú? ¿Quién es este? Ni siquiera tú, ¿quién es este? Y entonces comenzó a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro? O sea que la respuesta de Dios para Job fue su presencia. Aquí estoy y confía. No le dio explicación. No le dijo, es que mira, ese diablo me enganchó. Vieras que salió y me dijo que tú me adorabas solo porque yo te tenía, no sé si se entiende la expresión, bien alivianado. No. Y entonces dice, entonces, el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué dice? Porque me buscaréis, ¿está conmigo, iglesia? ¿Sí? Estamos en el 13. Porque me buscaréis, ¿de qué? Pastor, pero yo he venido a la iglesia con todo el corazón. Sí, pero no has aceptado lo que Dios está haciendo. No le has dicho al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y entonces, si usted viene reclamándole a Dios, Dios no lo va a oír. Y entonces dice después, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Quién lo llevó? ¿Quién pagó el pasaje? ¿Quién planificó? Así como ahora trabaja el hermano Esencio también, allá arma los vuelos, los paquetes de viaje. Usted quiere viajar, hable con él. Le va a conseguir hasta el carro. En un paquete no echó todo. Pues eso hizo Dios. Les consiguió el pasaje, les consiguió la persona, les consiguió la estancia. Miles murieron. Y en el capítulo 24, solo lo vamos a leer. Ahí mismo, 24:5. Dios le dio una visión a Jeremías y le dio 2 cestas con higos. Oiga esto. Unos higos estaban tan malos que no se podían comer. Y los otros estaban tan bonitos que eran deseables. Pues Dios le muestra dentro de Israel, 2 tipos de personas en estos higos. Y solo lo vamos a leer. Estamos en Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, y a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, que son los mismos babilónicos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. En cambio dice el versículo 8, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré en Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, oiga esto, que se quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, es decir, los que se escondieron y se quedaron en Israel, los que se fueron corriendo a Egipto, no aceptaron la voluntad de Dios y no se fueron a Babilonia. Van a ser higos, oiga esto, van a ser higos tan malos
que no son hijos deseables. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y los enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Por qué? Porque no aceptaron la corrección de Dios. Como dice Hebreos, a nadie le gusta estar en disciplina. Pero la disciplina da frutos de santidad. Pero para que la disciplina dé frutos, mi querido hermano, tiene que ser recibida, tiene que ser entendida, aceptada y tiene que tener un corazón arrepentido. Y cuando usted ore, Dios lo va a escuchar. Ahorita probablemente usted se siente transportado. Mirá en la situación en la que me encuentro, mírame cómo estoy, mirá los problemas que tengo, mirá este dolor, mirá esta deuda, mirá mi hijo, mirá esta. Dios lo movió a ese lugar, porque Dios quiere de usted un cristiano ahora que confíe en Él. Si sube la marea, usted confía en Dios. Si la marea baja, usted sigue confiando en Dios. Si está en bendición, usted vive en bendición, alegre con Dios. Si está en problemas, vivimos confiando en Dios. Iglesia, le digo que ninguna de estas circunstancias nos aparta del amor de Dios. Ninguna. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Perdóneme la expresión, ni las dolamas de tanto que se queja, ni eso tiene el poder de alejarlo del amor de Dios. Porque el amor de Dios está sobre nosotros, fue derramado en nosotros, en Jesucristo, de tal manera que mandó a su Hijo único a morir por usted. ¿Y usted cree que de haber gastado tanto, lo va a dejar perder? Por supuesto que no. Vamos ahora. Pasen, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, en esta noche de fe, Padre celestial, en la que nos presentamos delante de ti, Señor, algunos entendemos y estamos sabedores, Dios, de que estamos en problemas y que hemos cometido errores. Algunos no nos gusta la situación en la que estamos viviendo. Sentimos como que hemos sido transportados de una vida de bendición a una vida de problemas, Dios. Pero hoy, Padre, con la palabra entendemos, Dios, que todo viene de ti. Oh, Santo Espíritu.